Daremos inicio a nuestro taller de lectura. Buenas noches a todos los presentes. Les doy la bienvenida a nuestro taller de lectura sobre el culteranismo y la fábula de Polifemo y Galatea, primeramente agradeciéndoles por su presencia. Mi nombre es María René Godoy, soy coordinadora del grupo número 7 del Profesorado en Enseñanza Media en Lengua y Literatura del cuarto semestre. En primer lugar, debemos hablar un poco sobre la literatura barroca. La literatura barroca nace como contraposición de la literatura renacentista. En ella, los autores barrocos trataron temáticas como el sueño, la desesperanza, la mentira y el pesimismo, y se despegaron del Renacimiento, que trató temas relacionados al amor y la belleza. La literatura barroca se caracterizaba por estar conformada por recursos poéticos o literarios, haciendo que ésta sea difícil de leer para muchos. En ella nos encontramos entonces con una poesía sumamente compleja, recargada, que pretende excitar la sensibilidad y la inteligencia con fuertes estímulos sensoriales, intelectuales y sentimentales. Los escritores barrocos buscan la originalidad y la sorpresa. Fue enriquecido el lenguaje con la incorporación de los términos conceptismo y culteranismo. Sin embargo, en este taller hablaremos sobre el culteranismo y su máximo representante, Luis de Góngora. A continuación, les daré un poco sobre los contenidos que veremos. ¿Qué es el culteranismo? Un poco sobre Luis de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea, y al finalizar un análisis de la obra. Los dejo con mis compañeras que les estarán presentando el culteranismo. Buenas noches, mi nombre es Jessica. Yo les voy a hablar acerca del culteranismo. El culteranismo es una corriente literaria del barroco español que se encontraba dentro del conceptismo, que buscaba intensificar la expresión, condensar significados, utilizar el lenguaje común y los cultismos y las metáforas puras. También se le conoce como gongorismo por el poeta cordobés Luis de Góngora, que contribuyó a formarla. En Italia se le conoce como marinismo, preciosismo en Francia y eufismo en Gran Bretaña. El término culteranismo surgió con una expresión despectiva creada desde el conceptismo, una mezcla de culto y luterano. En el culteranismo los escritores ponen mayor énfasis en la forma y estética que en el contenido, adaptándose al concepto del arte por el arte. Este movimiento se caracterizó por innovaciones y aportaciones lingüísticas, neologismos, cultismos y latinismos. En el culteranismo se emplean las metáforas, los hipérbatos, los adjetivos, símbolos, modificaciones de sintaxis y onomatopeyas. Para alcanzar la cumbre de lo estético e incrementar la musicalidad de los versos, se interesa por los valores fónicos, sensoriales e imaginativos del lenguaje. Asimismo, rehúye del léxico común, empleando sinónimos diversos para las palabras comunes. Entre sus principales características podemos mencionar la ornamentación sensorial del verso, el abuso de los cultismos o palabras extraídas sin cambios de latín, el uso de la metáfora pura y de la imagen más audaz, sublimación de lo humilde y denuesto de lo noble, abundancia de la perífrasis en forma de alusiones y elusiones de términos léxicos o referentes mitológicos y culturales. Una abundante intertextualidad entre autores latinos, griegos y modernos. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Catherine, yo les voy a hablar sobre Luis de Góngora. Nació en Córdoba, España, el 11 de julio de 1561 y falleció el 23 de mayo de 1627.
Fue un poeta, dramaturgo y exponente de la corriente literaria del culteranismo. Además de esto, Luis de Góngora fue uno de los autores más influyentes de la literatura española, básicamente por su tan original estilo. O sea, esto lo distinguía de todos los autores que habían en esa época. Además de esto, también era muy conocido por su rivalidad que tenía con Francisco de Quevedo. Entonces, esto ha sido una de las cuestiones más importantes que ha tenido él para hacerse conocido en esa época. Su familia estaba muy bien posicionada económicamente. Podemos hablar de don Francisco de Argote, quien era su padre. Él era un juez de bienes confiscados por el Santo Oficio de Córdoba, y Leonor de Góngora, que era su mamá, y ella básicamente formaba parte de la nobleza. Esto le permitió formarse académicamente en las mejores instituciones, como lo fue en la Universidad de Salamanca. Aunque acá hay un detalle que hay que resaltar, es que hay algunas fuentes que aseguran que no hay ningún registro en el que Luis de Góngora haya terminado la universidad como tal. Solo se sabe de que tiene 5 meses matriculados, entonces eso es lo único que se sabe acerca de si pasó o no pasó el tema de los años de la universidad. Se ordenó en 1575, pero al poco tiempo fue molestado por el obispo Pacheco. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque él mostraba mucho interés. En pocas palabras, él era alguien que le daba igual, y poco a poco fue escribiendo versos que eran muy satíricos y muy profanos. Entonces, esto no fue gusto del obispo Pacheco, y fue por esa razón que lo molestó. Luis de Góngora tuvo la oportunidad de visitar varios lugares de España. Esto le ayudó a conocer diferentes culturas también en su propio país como tal, eso lo reconoce él, y también le ayudó a encontrar varias corrientes poéticas. Pero fue en el año de 1603, cuando se hallaba en la corte de Valladolid, cuando comenzó a escribir numerosas letrías que tiempo después se hicieron muy famosas. Combinó su actividad poética con diversos cargos en el cabildo, hasta que en 1617 se ordenó sacerdote y fue nombrado capellán honorario del rey. Enfermó y regresó a Córdoba, donde murió en 1627. Meses más tarde se imprimieron sus obras en verso. Un detalle que yo quiero destacar de esto es de que él murió en las ruinas, o sea, él murió sin un centavo en su bolsillo, y él murió solo. Entonces, la fama y el dinero de sus obras llegaron muchísimo después de muerte, y la verdad que es triste pensar que él no gozó nada de lo que hizo en vida. Así como yo. ¿Qué fue lo que sucedió con Francisco Quevedo? En pocas palabras, Francisco Quevedo acusaba a Luis de Góngora de haber copiado sus poemas satíricos bajo otro seudónimo. Esta pelea era muy constante, uno le respondía, el otro le contestaba, uno le decía y el otro reprochaba, y así sucesivamente. Cada uno, así que accidentalmente se hizo famoso porque uno lo ponía en su obra, el otro también lo resaltaba en su obra, y además de esto, Francisco Quevedo también como que acusaba a Luis de Góngora de que él no amaba su oficio, por lo mismo del desinterés, de que todos sabían que él era como: me daba igual, yo llego a la hora que a mí se me dé la gana, y se dedicaba a hacer otras cosas. Obras más importantes: Las firmezas de Isabela, el Polifemo, Las soledades, el panegírico al duque de Lerma y la fábula del Piramo y Pies. Entonces yo los voy a dejar con mi otra compañera, quien va a hablar más sobre este autor. Buenas noches, les voy a narrar una fábula. Hola. Ok, la fábula se llama Polifemo y Galatea. En una lejana isla habitada de un cíclope llamado Polifemo, era un gigante con mirada penetrante y corazón solitario. Vivía entre los altos acantilados y rugientes olas, dedicando sus días a cuidar su rebaño de ovejas. Pero en lo más profundo de su corazón, anhelaba con encontrar el verdadero amor. Un día, mientras recorría la costa, Polifemo vio una hermosa nereida emergiendo del mar. Polifemo vio una hermosa nereida emergiendo del mar. Era Galatea, con su cabello como las olas y una voz dulce como el canto de las sirenas. Desde el primer instante, el cíclope quedó fascinado con su belleza y se
enamoró perdidamente de ella. Sin embargo, Galatea no correspondió a sus sentimientos, ya que había entregado su corazón a un apuesto pastor llamado Asís. Su amor era puro y tierno, como el resplandor del horizonte. Polifemo los encontró juntos, riendo y compartiendo su amor a la orilla del mar. Cegado por la envidia y la ira, decidió confrontar a Galatea y Asís. En su romántico encuentro, sus celos desaborados, le dio un ataque de furia y tomó una roca. ¿Alguien me quiere decir qué se imaginan que hizo con la roca? ¿La lanzó contra el río? Se las arrojó, sí la lanzó. Se las arrojó con todas sus fuerzas a la pareja. El destino fue muy cruel con Asís, quien quedó atrapado bajo la pesada roca y su vida se apagó en un instante. Galatea lloró desconsoladamente por la pérdida de su ser amado. A pesar de este trágico acto, Polifemo se dio cuenta que la actitud había sido un error. Se sintió culpable, arrepentido por haber dejado que la ceguera de sus celos lo dominaran. ¿Cómo creen ustedes que se hubieran sentido si hubieran estado en la posición de Polifemo? Con dolor, tal vez arrepentimiento. Así es, él se sintió muy cruel por haber hecho eso. Él miraba al cielo pidiendo perdón, pero sabía que el daño que había hecho no se podía solucionar porque había sido algo muy grave. Y por supuesto, su amada Galatea, afligida con el corazón roto, imploró a los dioses para que le permitieran así que permitieran a su ser amado que viviera de alguna forma. Su amor era tan puro que los dioses escucharon sus súplicas y transformaron el cuerpo de Asís en un río. A este lo llamaron el río Asís. Fluiría eternamente llevando consigo el recuerdo de su amor y de tristeza de su pérdida. Desde ese día, Polifemo se convirtió en un cíclope en solitario y arrepentido, aprendió una dura lección, por las malas, claramente, que el amor no puede ser forzado y que la envidia solo conduce a la tragedia. Mientras tanto, Galatea encontró el consuelo en las aguas del río Asís. Su amor perduró en el río, en el corazón de quienes escucharon su historia. En cada ola, en cada caricia que las olas hacían hacia la orilla, en cada mirada solitaria del cíclope, en cada risa que evocaba los recuerdos de Asís, la fábula sigue viva, recordando que el amor verdadero es preciso y debe ser cuidado como el más grande frágil tesoro. Ahora bien, vamos a ponernos en los zapatos de ellos y vamos a hacer una pequeña actividad. Yo creo que les compartieron unas fotos, un documento para que lo imprimieran, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo iba narrando la historia, ahorita ¿tienen tiempo para pintarlo? O también alrededor de los personajes podrían escribir las emociones que estas personas están sintiendo. Por ejemplo, vamos a tomar el papel de Polifemo. En el transcurso de la historia, ¿cómo se sintieron ustedes conforme yo iba narrándolo? ¿Cómo creen ustedes que él se sintió? Vamos a apuntarlo en ahorita, alrededor de la cabeza, si ustedes pudieran. Yo voy a hacer el mío acá, permítanme. El mío está pintado. Polifemo es este gigante que está aquí arriba, ¿lo pueden notar? Sí. Bueno, a él vamos a poner, al inicio se sintió molesto, podemos poner molesto. Ay, este no pinta mucho. Se sintió arrepentido. Se sentía solo al inicio, porque él en una montaña, imagínense, solito, sin un amor. También podríamos poner, a ver, ¿quién me dice qué más podríamos poner? Con mucha soledad. Ok. Ay, no había visto los comentarios. Con un Discúlpenme. sentimiento de pérdida. Así es. Vamos a apuntar. Bueno, a mí ya no me caben más emociones. Vamos a ver. Ahora pasémonos a Asís.
de Asís, él no habló mucho, realmente no es mucho, pero era un pastor que estaba enamorado y que estaba con su amada. Podemos decir que se sintió por miedo, porque a punto de que una roca le cayera encima, por Dios. Con miedo. ¿Qué más? Alguien que me diga qué más pudo haber sentido Asís. Asís era el pastor. Bueno, creo que de él no se pueden sentir mucho. Ahora pongamos Galatea. Creo que de Galatea se pueden sacar muchas cosas porque perdió a su ser amado, se sentía triste, sola, Desolada, sí, desolada, con miedo, traicionada, también traicionada. Podemos poner afligida porque le dieron una segunda oportunidad a su amado. Afligida. ¿Qué más podríamos poner? Solo una cosita más, porque tampoco me van a caber mucho en esta imagen. No se me ocurre nada. Sola, porque acaba de perder a la persona a quien amaba, con la cual ella pretendía pasar el resto de su vida, por algo muy, por el enojo de un tercero. Eso es muy malo. So, ok, eso sería todo. Mi hojita está llena de palabritas. No sé quiénes pudieran mostrar su hojita. Igual después la van a ver. Ya medio lo pinté. En el fondo. Aquí. Bueno, para concluir, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Voy a terminar de decir unas palabras y ya podemos continuar. Bueno. Polifemo y Galatea es una historia de amor, celos, tragedia, que nos enseña la importancia de valorar y respetar los sentimientos de los demás. Como podemos ver, fue algo muy fuerte para Galatea perder a su ser amado por el enojo de una persona extra, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Seguiremos con la siguiente compañera. Sí, espero que me escuchen. Bueno, mientras ustedes terminan de pintar el dibujo, vamos a hacer un breve análisis de la fábula de Polifemo y Galatea. Como bien lo dijeron mis compañeras, una de las obras que caracteriza a Luis de Góngora es la fábula de Polifemo y de Galatea. A pesar de que esta fábula, a pesar de que el título dice fábula de Polifemo y Galatea, este no es una fábula, es un poema. Así que vamos a hacer un breve análisis de este. Bueno, como personajes principales tenemos a Polifemo y a Galatea. Ya escucharon la historia, ustedes ya escucharon de qué va y todo eso. Ahorita vamos a hacer el análisis. Va, Polifemo era un cíclope con un solo ojo en la cara y Galatea pues era una ninfa. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia entre estos dos. Polifemo era un monstruo grande, con gran barba, era horroroso, mientras que Galatea era una semidiosa hermosa, era ya greco-romana, la fábula que la compañera ya contó. No sé si me escucho todavía porque acá me dice de que se está yendo mi internet. Sí, ahorita ya te escuchas. No sé si me escucho ahí, compañeras. Sí, Que sí se te me escuchas. desconectó en uno para que pueda trabajar. Gracias. Entonces continúo. Y mientras que Galatea, pues era una semidiosa, hija de Nereo y una ninfa de gran belleza.
Cabe resaltar que la fábula que la compañera contó, tiene varias versiones, pero todas esas versiones se parecen demasiado, son muy parecidas. Y pues Luis de Góngora tomó esa fábula y ese mito para... Permítanme. Perdón. Entonces Luis de Góngora tomó esa fábula y ese mito como inspiración para escribir su poema. Vamos a hacer, compañera, si me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver algunas características de esta fábula, de este poema. Uno, que fue escrito en el año de 1612. Por ende, pertenece al siglo de oro. Los temas que abordan, compañera, no sé si puede pasar en la siguiente diapositiva, por favor. Ay, perdón, no sé qué está pasando por ahí, pero voy a continuar. Como iba diciendo, este poema fue escrito en el año 1612, por ende pertenece al siglo de oro, y los temas que abordan son los celos y el amor no correspondido. Gracias, Carla. Y como ya ustedes ya pudieron darse cuenta, pues Polifemo estaba muy enamorado de Galatea, pero Galatea no estaba enamorada de Polifemo, sino que ella estaba enamorada de un humano llamado Asís. En el siglo de oro cabe resaltar que en ese tiempo estaba muy popular la mitología griega. Por eso mismo en la literatura de ese tiempo se puede ver dioses, se hablan de esas mitologías, y por ende también pues Luis de Góngora tomó de inspiración la fábula para escribir el poema. El género del poema es el culteranismo, epíleo y barroco. Por ende, es una fábula, es un poema muy estructurado, muy elaborado. Si ustedes algún momento tienen la oportunidad de leer todo el poema, se van a dar cuenta que tiene demasiadas figuras literarias, que tiene neologismos, palabras rimbombantes, palabras nuevas, palabras rebuscadas, latinismos, y es porque Góngora era un escritor culto. Ustedes ya escucharon de qué trata el culteranismo. Góngora no escribía para el pueblo, para las masas o para los niños, sino que él escribía para la nobleza. Y la nobleza tenía en ese entonces el privilegio de saber leer y escribir, porque en ese tiempo no cualquiera sabía leer, no cualquiera sabía escribir, solo los que tenían el privilegio para aprender a escribir. Entonces Góngora escribía para la nobleza. Por eso
sus escrituras, como este poema, es muy complicado de entender, no cualquiera lo puede entender, pero aquí vamos a ver algunos pedazos de ese poema y lo vamos a ir explicando. Como personajes tenemos, ya había comentado, Polifemo y Galatea. Por favor, compañera, la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, aquí dice, un monte era de miembro eminente, que de Neptuno, hijo fiero, de un ojo ilustre el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. No sé si se dan cuenta que tiene demasiadas figuras literarias, no cualquiera lo podría entender, pero aquí nos están presentando al cíclope, nos están diciendo de que es hijo de Neptuno. En el siguiente dice, negro el cabello imitador, hundoso de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo, un torrente de su barba impetuoso que audoso Pirineo, su pecho inunda a tarde o mal o vanoscurca aún de los dedos de su mano. Bueno, aquí podemos ver que nos están diciendo de que Polifemo era feo. Prácticamente nos están diciendo de que era feo, de que no se aseaba, de que su cabello no lo peinaba, de que el cabello lo dejaba allí, el viento lo llevaba de un lado para otro y por eso lo tenía muy desordenado. Entonces era feo, pues mientras que nos presentan a Galatea, y nos dicen, negro el cabello imitador hundoso de las oscuras aguas del Leteo, al viento que la peina. Perdón, vamos a leer lo que dice Galatea. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, aquí dice, ninfa de Doris, hija la más bella, adora que vio el reino de la espuma, Galatea es su nombre y dulce en ella, el terno Venus de sus gracias suma, 100 son una y otra luminosa estrella, luciente ojos de su blanca pluma, si roca cristal no es Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Bueno, prácticamente en este fragmento, en esta estrofa del poema, nos están diciendo de que Galatea era una criatura hermosa, que era muy preciosa, de que tenía unos ojos muy brillantes, unos ojos muy bonitos, una piel muy blanca, era preciosa. Al contrario de Polifemo, que era un ser muy, muy feo. Y en este entonces, en la mitología griega, en la mitología greco-romana, siempre resaltan la belleza, o sea, es algo que siempre resaltan y que un bonito se enamora con otro bonito, que un feo con un feo. Entonces aquí podemos saber que hay un amor imposible, de que Polifemo estaba muy enamorado de Galatea, pero Galatea pues no lo correspondía. La siguiente diapositiva, por favor. Huye la ninfa bella y el marino amante nadador, ser bien quisiera, ya que un áspida su piel divino, dorado como su veloz carrera, mas cual diente mortal, cual metal fino, fuga suspender podra ligera, que el desdén solicita o cuanta hierra, del fin que sigue en agua, corsa en tierra. Bueno, este fragmento nos está contando de que Galatea era una ser que vivía en el agua. Ella vivía en el agua, pero ella solía salir del agua para caminar sobre la tierra, oler flores, andar por ahí. Cuando ella conoce a Asis, en uno de sus viajes, ella conoce a Asis y se enamora de él. Es así como que ellos empiezan a enamorar y empiezan a conocerse. Y eso es lo que nos está diciendo esta estrofa. Siguiente, por favor.
Bueno, el desenlace de la historia, ustedes ya lo conocieron con la compañera Daniela, ella ya contó qué sucedió al final. Aquí tenemos los dos fragmentos de las dos últimas estrofas del poema. Dice, con violencia desgajó infinita la mayor punta de excelsa roca, que al joven sobre quien le precipita, urnas es mucha, pirámide no poca, con lágrimas la ninfa solicita, las deidades del mar que Asis invoca. Concurre todas y el peñasco duro, la saga que exprimió cristal puro. Bueno, bien lo dijo la compañera que Polifemo encuentra a Galatea y Asis juntos. Entonces, él en un arranque de enojo agarra una roca y mata a Asis. Entonces, la ninfa, que es Galatea, pues empieza a llorar y ahí pues le pide a los dioses que le regrese prácticamente a Asis. En el siguiente dice, sus miembros lastimosamente opresos del escollo fatal fueron apenas, que los pies de los árboles más gruesos calzó líquido alijopar de sus venas, corriente plata al fin sus blancos huesos, lamiendo flores y argentando arenas. A Doris llega que con llanto pío, yerno lo saludó, lo aclamó río. Bueno, este es el final de Asis. Galatea empieza a llorar tanto por la muerte de su amado que su mamá lo escucha. Su mamá es Doris. Llega y entonces Galatea le pide a su mamá que por favor convierta a Asis en un río, que con las lágrimas de ella y con la sangre de él y los huesos de él convierta a Asis en un río. Entonces, la mitología cuenta que por eso el río Asis tiene ese nombre, que el río Asis tiene ese nombre, pero recordemos que esto es una mitología, que eran creencias de la gente grecorromana. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre la estructura de este poema. Bueno, este poema cuenta con 63 estrofas. Es un poema muy largo, muy largo. Nosotros solo leímos ahorita 4 estrofas de esas 63 estrofas. Traté de resumir toda la historia en esas 4 historias, pero sí es muy largo. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es un poema muy interesante. Cuenta con 504 versos en decasílabas, por ende pertenece a un poema de arte mayor y sus rimas son asonantes. El poema aproximadamente ocupa 10 páginas. Lo repito porque en serio es un poema muy fascinante, un poco difícil de entender, pero no imposible. Si tienen la oportunidad de leerlo, pues hagan. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que hayan entendido algo. Con la presentación de mi compañera damos finalizado el taller. Les estaré pasando por medio del chat un link donde deben anotar su nombre. Si me permiten un momento. Deben anotar su nombre, su correo electrónico, su edad y su nivel educativo, por favor. Al finalizar hay un apartado donde nos indica un comentario. Les agradeceríamos profundamente que nos den un comentario sincero sobre lo que aprendieron o qué tal les pareció el taller, si les gustó la fábula, si quisieran saber más. Nosotros estaríamos encantadas de leer sus comentarios. Permítanme. Si tienen algún comentario sobre la presentación, pueden hacerlo por medio de ese link
Y sin más, nuevamente les agradecemos por estar presentes en nuestro taller.